Tuvimos la bendición de casi durante un año y pico estar hablando o exponer la carta a los Efesios, y es una gran bendición el poder mirar mediante esta carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso las riquezas de la gracia que el Señor nos ha otorgado en Jesucristo. Cómo nosotros hemos sido más que bendecidos en Él, en Jesucristo, pero a la misma vez ver la responsabilidad que tiene el creyente ante esta nueva identidad y ante esta nueva vida que se le ha otorgado en el Señor Jesucristo. Vimos la necesidad de vivir una vida conforme a las Escrituras, vimos la necesidad de día tras día armarnos, vestirnos de la armadura de Jesucristo, y la necesidad que tenemos como cuerpo, que tiene el cuerpo aún nuestros líderes, nuestros pastores, de ser cubiertos en oración por la congregación. Y ahora, durante este mes o el tiempo que el pastor determine, nos prestamos a introducirnos en el libro de los Salmos. Y curiosamente, para nosotros, no sorprende al Señor, pero quizás sí a nosotros, el Salmo que hoy vamos a estar hablando, el Salmo 1, sigue en la línea que estos últimos capítulos de Efesios nos estaban llevando, sobre la necesidad de nosotros estar en las Escrituras, sobre la necesidad que nosotros tenemos de vivir una vida conforme a las Escrituras, y no es la excepción en lo que vamos a ver en la exposición del Salmo 1. Y ante esto me gustaría comenzar recordando que nosotros los creyentes vivimos en una tensión continua entre el legalismo religioso y el antinomianismo liberal, que no es otra cosa que es este libertinaje en el cual yo hago o vivo conforme a mi anterior manera de vivir. Y esto significa que nosotros continuamente estamos luchando en no vivir bajo esta falsa concepción de nuestras obras, de nuestra ética, de nuestra moral, porque sabemos, las Escrituras son claras, que bajo ningún concepto nuestras obras, nuestra ética, nuestra moral son capaces de salvarnos. La única obra suficiente para traer salvación a la vida del pecador es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es su vida perfecta, su santidad, su justicia imputada sobre nosotros. Pero a la misma vez también luchamos con vivir ignorando que somos nuevas criaturas en Cristo. Y por ende no podemos mantener un estilo de vida pecaminoso en conformidad con las ideas de este mundo y nuestra anterior manera de vivir. Ninguna de estas dos tensiones, ninguno de estos dos extremos corresponde a la revelación que nosotros vemos en las Escrituras, que hemos visto en la carta de los Efesios y que hoy vamos a ver en este Salmo. Por lo tanto, nosotros como creyentes, tenemos la responsabilidad de conocer y obedecer lo que dicen las Escrituras respecto a nuestra nueva identidad en Cristo y la nueva vida que tenemos en Él. Y el Salmo 1 sirve como una introducción, no tan solo a la teología con la que nos vamos a encontrar en el Salterio, sino también a ser instruidos, ser educados, ser dirigidos, ser guiados a vivir la vida real en un mundo real en completa dependencia. Y esto es clave, hermano. En completa dependencia de la persona divina y en conformidad a su palabra. Amén. Así que teniendo en mente de que queremos evitar pendular entre el extremo del legalismo y el extremo del libertinaje y queremos vivir una vida bajo esta nueva identidad que tenemos en Cristo, vamos al Salmo 1 para ser instruidos por el salmista en lo que respecta a esta nueva vida que tenemos en Cristo. Salmo 1, leo de la versión Reina Valera, que dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará.
No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bienaventurado el varón. Mediante la exposición de este salmo, y esta es la idea central que queremos compartir en esta mañana, y es lo que usted se debe llevar en esta mañana de esta exposición. Mediante la exposición de este salmo, veremos que el hombre justo, que vive en conformidad o en armonía a la palabra de Dios, vive una vida próspera y sin mancha y será salvo del juicio de Dios a los incrédulos. Nuevamente, escuche, esta es la idea central del pasaje. Este pasaje lo que nos está diciendo es que el hombre justo, aquel que está en una relación correcta con Dios, vive en conformidad a la palabra de Dios y por tanto vive una vida próspera y sin mancha y será salvo del juicio de Dios a los incrédulos. Y mediante expongamos este pasaje, vamos a estar examinando cómo es esta vida, cómo es el camino del justo y el fruto que tiene este estilo de vida. Pero también vamos a ver cómo es el camino del incrédulo y el fruto o el resultado que tiene esta vida. Y al final veremos el futuro de estas dos personas. El reconocimiento del justo y la ruina del incrédulo. Y es interesante cómo comienza el salmista. El salmista comienza con la palabra bienaventurado. Hace un tiempo atrás tuvimos la oportunidad de exponer el Salmo 32 y hablábamos de que la palabra bienaventuranza en su sentido más básico implica una persona que está experimentando un estado espiritual óptimo. Es una persona que ha sido alcanzada por la gracia de Dios. Es una persona que está en una relación correcta, ha entrado en una relación de pacto con Dios. Por lo tanto, está en un buen estado, es una persona que está viva espiritualmente. Pero aquí el salmista comienza a describir una felicidad que, como hablábamos la vez pasada en el Salmo 32, no es una felicidad pasajera, no es una felicidad conforme a lo que nosotros hemos experimentado en esta vida. Es todo lo contrario, es una felicidad eterna. Es una felicidad que nada ni nadie puede quitarle a la persona que vive en el camino del justo. Es una felicidad que está en el Señor Jesús. Es una felicidad, mis hermanos, que nada ni nadie nos puede arrebatar. Y el salmista comienza diciendo que el hombre que anda en la senda, el hombre que vive una vida en conformidad a la palabra de Dios es un hombre bienaventurado. Pero en este primer verso, que es el que vamos a comenzar a discutir, vemos que el salmista utiliza lo que en la poesía hebrea se llama un paralelismo. Y no es mi intención en esta mañana entrar en detalles técnicos, pero esto sí nos puede ayudar en la medida que sigamos siendo expuestos a los salmos. Y el paralelismo no es otra cosa, es multifacético, hay distintas clases de paralelismos, pero en este caso el salmista quiere mostrarnos a través de este primer verso, quiere reiterar una idea. Y esta idea que él va a reiterar, a medida que va exponiéndose, se va intensificando. Por eso dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. De manera que aquel que ha evitado andar en el consejo de los malos, ni ha estado en el camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, la palabra dice que hay una bienaventuranza, hay una bendición sobre esa persona. Y no es otra cosa, el salmista no está haciendo otra cosa, está haciendo referencia a la sabiduría que hay en aquellos que son incrédulos. El salmista está diciendo, bienaventurado aquellos que no andan en el conocimiento, en la sabiduría de aquellos que están separados de Dios. Cuando vemos estos versos paralelos que están
haciendo énfasis en una misma idea. Vemos tres adjetivos, vemos tres sustantivos, vemos tres verbos que son importantes nosotros entender para que podamos entender la plenitud, la amplitud de lo que el salmista nos quiere decir. Y hay tres palabras que describen a estas personas con los cuales los creyentes nos asocian: malos, pecadores y escarnecedores. El salmista no está hablando de tres personas distintas, el salmista está haciendo referencia a una misma persona y está dándonos un matiz pleno, amplio de cómo son estas personas. Y cuando escuchamos la palabra malos, normalmente nosotros nos metemos en la mente que son estas personas que viven una vida en perversidad, que hacen cosas bien malas. Aquellos que asesinaron, aquellos que hicieron esto y lo otro. Pero malos no implica exclusivamente eso. Malos implica aquellos que no han creído en Dios. Aquellos que se resisten a Él, aquellos que viven en rebelión contra Él. Y esos, amados hermanos, aún pueden estar entre nosotros. Usted puede estar aquí sentado escuchando este sermón y dándole la espalda a Dios. Usted puede estar viviendo una supuesta vida ética y moral y usted vivir en contra de Dios, renegando y no teniendo fe en la persona de Jesucristo, solamente teniendo fe en sus propias obras. ¿Y sabes qué? Si ese es usted clasifica bajo esa palabra. Así como aquellos que hemos sido salvos por el Señor Jesucristo éramos malos. Éramos pecadores porque deliberadamente pecábamos, nos rebelábamos, transgredíamos la ley de Dios y éramos escarnecedores. ¿Sabes por qué? Porque aún en nuestra supuesta moralidad, nuestras obras y aún nuestras palabras transgredían y iban a poner como menos a Dios, su santidad, sus obras y su pueblo. Y eso es lo que el salmista en este momento está diciendo: bienaventurado el que no ha seguido el camino de estas personas. Pero no tan solo lo deja ahí, sino que él es bien específico en las palabras que está utilizando, en las acciones que está utilizando. Y entonces dice: el que no anduvo, el que no estuvo y el que no se ha sentado. Cuando vemos el verbo anduvo, habla de aquel que toma un consejo en nuestro diario vivir, en nuestra vida diaria. No sabemos qué vamos a hacer cuando llegue el tiempo de pagar los impuestos y tenemos un compañero de trabajo que conoce a alguien que hace las planillas bien chéveres y oye, mira, te recomiendo porque con este vas a salir de show, y nosotros en vez de hacer aquello que Dios nos llama a hacer, seguimos el consejo de esa persona en decisiones de la vida diaria. Pero no tan solo ahí es que comienza entonces la intensificación, porque luego dice estuvo. Bienaventurado el varón que no anduvo ni estuvo. Y estuvo hace referencia a que en un momento dado nos detenemos a considerar el estilo de vida de estas personas que son incrédulas, de estas personas que no creen en el Señor. No tan solo ocasionalmente puedo escuchar el consejo de estas personas, sino que ahora el salmista está diciendo que bienaventurado es aquel que no se detuvo a considerar, a desear el estilo de vida o la sabiduría de estas personas. Y finalmente, cuando dice que no se ha sentado, está implicando que no está participando de las actividades de estas personas. El salmista va intensificando su descripción de lo que no debe ser la vida del bienaventurado, de lo que no debe ser la vida del justo. El justo no debe andar, no debe tomar, no debe considerar, no debe participar en comunión con las personas incrédulas. Y aquel que hace esto, dice las Escrituras que es un hombre bienaventurado. Esto es lo que comienza a mostrarnos entonces el salmista. ¿Y por qué el salmista nos dice esto? Porque miren lo que dice sobre la sabiduría del incrédulo. El consejo, el estilo de vida, las actividades propias del incrédulo representan la insensatez y la necedad de la sabiduría humana, de la mente depravada no espiritual y de aquellos que odian a Dios.
De manera que si yo estoy en Cristo, ¿cómo yo me voy a asociar con las ideas, con el estilo de vida, con las actividades de estas personas que odian, que detestan, que viven en rebelión contra Dios? Miren lo que dice Santiago 3:15, porque esta sabiduría que el salmista está describiendo no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Es en contra de Dios. Proverbios 24:9 dice que el pensamiento del necio es pecado y es abominación a los hombres el escarnecedor. Proverbios 6 del 12 al 14 dice: el hombre malo, el hombre depravado es aquel que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Y el salmista comienza primero describiendo y diciendo que el hombre que no anda en este caminar, que el hombre que no anda en esta sabiduría, que no se ha detenido a tomar el consejo de estas personas, es bienaventurado. ¿Cómo es el camino del creyente? ¿Cómo es el camino de aquel que ha sido regenerado por Dios? Que aquel que ha disfrutado y disfruta de una relación correcta. No hay ningún tipo de asociación con esto. Y en esta mañana, mis hermanos, nosotros nos tenemos que hacer la pregunta, en un siglo donde estamos siendo bombardeados de día y de noche a través de las redes sociales y a través de la tecnología, ¿estamos nosotros guardando nuestro corazón del consejo, del estilo de vida, de las actividades de aquellos que viven en rebelión contra Dios? Esa es la pregunta, la primera pregunta que nos debemos hacer en esta mañana. Cuando yo estoy en una situación particular de vida, ¿cuál es mi primera respuesta? ¿A dónde yo acudo para obtener sabiduría? Porque el salmista dice que el hombre bienaventurado, aquel que camina en la senda del justo, no corre a recibir sabiduría, a considerar el estilo de vida o a practicar o a estar en las actividades de aquellos que viven en rebelión contra Dios. En esta mañana, mi pregunta para ti, hermano, es: ¿cuál es la fuente de sabiduría en tu vida en este tiempo? Como te mencioné al principio, el salmista no ignora que tú y yo vivimos en un mundo real con tensiones reales. El salmista sabe que íbamos a ser expuestos a esto. Pero la pregunta que nos debemos hacer es: ¿estoy yo prestando mi oído a la sabiduría de este mundo? Por medio de lo que personas en las redes sociales dicen, por medio de lo que ahora en la industria cinematográfica nos proyectan, la industria de la música, o simplemente con el compañero de trabajo, o simplemente con aquel que conozco desde hace tiempo y ha sido por mucho tiempo una persona que habla mi vida y yo escucho. Porque, hermanos, si esa es la respuesta que nosotros debemos dar, si nuestra respuesta hoy es que nosotros estamos prestando más atención a aquellos que viven en rebelión contra Dios que a su palabra y al cuerpo de Cristo que Él ha dado como un medio de gracia para edificarnos, nosotros no estamos caminando en la sabiduría de nuestro Señor y nos estamos alejando de la bienaventuranza, de la bendición que hay en Él. Y el Señor hoy nos advierte, mis hermanos, a través del Salmo 26, 4 al 5, que dice: no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Jeremías 17, 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Proverbios 1:10, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Hermanos, tenemos una responsabilidad delante de Dios. ¿Qué tú estás diciendo ahora, Julián? Que nosotros no nos asociemos con nadie, que vivamos una vida como los monjes, que nos apartemos ahora y no nos relacionemos con los no creyentes. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que,
las Escrituras están diciendo que nuestra fuente de sabiduría tiene que ser la palabra. Que si nos vamos a conformar a alguna sabiduría, tiene que ser a la que brota de aquí, que Dios ha dado por medio de las Escrituras y que Dios en su gracia también permite que se dé por medio de la edificación y la comunión entre los hermanos. Si tú te vas a relacionar con un no creyente, es para proclamarle el Evangelio de Jesucristo. Es para interesarse por su vida y por medio de las oportunidades que Dios te brinde, tú poder proclamarle la grandeza de aquel que te salvó, pero no es para que su consejo sea aquel que dirija tu vida. No es para que tú te detengas a considerar el estilo de vida. Oye, a este le salen todas las cosas. No. Es para que nosotros podamos ser un instrumento en las manos de nuestro Señor y podamos anunciarle las verdades del Evangelio. Amén. El camino del justo, ¿cómo es el camino del justo? Es uno en el que no está asociado con la sabiduría de este mundo. Pero no tan solo el salmista lo deja ahí. El salmista ahora, a través de una afirmación positiva, ese era el negativo, él te está diciendo cómo es el camino del justo de una manera negativa, no hace esto. Pero ahora te va a decir lo que sí hace. El justo no está asociado con la sabiduría de este mundo, pero el justo sí está asociado con la sabiduría de Dios. Y miren qué brutal lo que dice el verso número 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí en este segundo verso hay una figura de dicción que introduce la meditación bíblica, que introduce nuestra necesidad de meditar en las Escrituras. De manera que cuando el salmista dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, el salmista está hablando de que el hombre justo, aquel que ha sido regenerado por Dios, aquel que ha sido salvo, aquel que ha gustado y está en una relación correcta con Dios, se deleita, se complace. Para él es un placer meditar en las Escrituras. Eso es lo que el salmista está diciendo con esa figura de dicción. El salmista está diciendo que es un placer, que lo que más anhela el hombre justo, que lo que el deseo primordial en inglés es el chief desire, es ese deseo que va por encima de todo, es la meditación en la palabra de Dios. Y ahora cuando nosotros hablamos el sentido verdadero de lo que es meditación, porque hasta este momento en muchas ocasiones nosotros relacionamos la meditación con esta meditación oriental en la cual las personas se sientan, se van en blanco, están en un trance. Eso no es la meditación bíblica. Cuando el salmista habla de que para él es un placer, es un deleite meditar en la palabra del Señor, él no está diciendo que se sienta y está así en un trance. No. Es todo lo contrario. En los tiempos del pueblo de Israel no todo el mundo tenía el acceso a la Biblia, a lo que en ese momento era la palabra de Dios como hoy nosotros la tenemos. De manera que ellos eran instruidos, así como Deuteronomio 6 nos habla y Moisés le indica al pueblo que debían hacer. De manera que estas personas recibían la instrucción por parte de sus padres o por parte de otros y continuamente estaban murmurando. Estaban susurrando, estaban hablando entre dientes, estaban hablando para sí mismos la palabra. Y este es el sentido más básico, este es el sentido más simple de lo que implica la palabra, meditar. Pero también implica el ponderar, el considerar cuidadosamente algún asunto. Permitir que la mente, que tus pensamientos residan, habiten, estén inmersos en un asunto en particular.
Está relacionado a ofuscarse u obsesionarse con algo. De manera que no tan solo las personas en la antigüedad susurraban la palabra, sino que mientras estaban quizás trabajando, mientras estaban haciendo alguna tarea y estaban haciendo algo que quizás no les interrumpían, ellos continuamente estaban susurrando, estaban murmurando, estaban diciendo entre dientes la palabra. Y no tan solo eso, sino que ellos estaban considerando, estaban pensando cuidadosamente aquello que estaban hablando. Esto es sumamente interesante porque quizás nosotros hacemos una encuesta y todo el mundo dice, pero qué difícil es meditar. No. Es que continuamente el ser humano está meditando en algo. Continuamente tú estás ponderando, estás considerando cuidadosamente algo. Ya sea el outfit que te quieres poner para X actividad. Ya sea lo que te vas a comer después que salgas de la iglesia. Ya sea cómo vas a hacer esta tarea que tienes en tu casa. Ya sea cómo vas a hacer esta tarea de la universidad. Cómo voy a hacer esto. Continuamente nosotros estamos pensando cuidadosamente asuntos menos la palabra de Dios. Y el salmista dice que aquel que vive en la senda del justo, que aquel que es bienaventurado medita, su placer está en pensar, en meditar, en sumergirse, en obsesionarse en su palabra. ¿Vivimos nosotros de esa manera con la palabra de Dios? Un puritano, Thomas Hooker, dice o define la meditación bíblica de la siguiente manera: una intención seria de la mente en la que se busca la verdad revelada en las Escrituras, y se asienta, ponemos nuestro corazón, nuestros afectos están dispuestos en esa verdad. Durante la semana, con el pasaje que leemos todos los domingos, por dar un ejemplo, hay una intención seria de parte nuestra de pensar, meditar, considerar ese pasaje que leímos. Durante la semana nosotros tenemos una intención seria de pensar, de escudriñar, de meditar, de ofuscarme, de obsesionarme, de sumergirme, de estar inmersos en la palabra que es predicada a nosotros los domingos. Porque si no es así, mis hermanos, nos estamos perdiendo de la gran bendición que es la meditación bíblica. Y debemos orar a nuestro Señor que nos ayude, que realmente esto sea un deleite. Amén. Pero escuche esto, hermano. Para que haya una disciplina de meditación, esto debe comenzar con un estudio cuidadoso de las Escrituras. ¿Cuántas veces a la semana nosotros nos sentamos a escudriñar las Escrituras? Que sacamos un tiempo en el cual digo, espérate, me quiero sentar, anotar, ver lo que el Señor está diciendo. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque a veces pensamos que esta parte de estudiar las Escrituras solamente le corresponde a aquellos que Dios le ha dado la capacidad, a aquellos que Dios ha llamado al ministerio. Hermano, por favor, no caigan en esa mentira. La razón por la cual nosotros no nos atrevemos a sumergirnos en un estudio continuo de las Escrituras es porque somos perezosos. That's it. Es porque no queremos. ¿Cuál es la excusa que tendemos a poner cuando comenzamos? Es que no me gusta leer. Es que no me gusta esto. Oye, pero desde que se inventaron el teléfono no paramos de leer texto y no paramos de ver imágenes y no paramos de hacer esto. De manera que la excusa de leer no viene al caso. Tenemos un reto de mortificar nuestra carne y de llevarla a que realmente esto sea un deleite. Que así como nos deleitamos leyendo Twitter, que así como nos deleitamos mirando cualquier red social, Facebook, lo que sea, que haya un deleite en nuestro corazón de acercarnos a las Escrituras para ponderarlas, considerarlas y estudiarlas seriamente. Una vez yo estudio las Escrituras, esto sigue con la memorización. De manera que todo el día así murmurando, susurrando, en la mañana o de noche, uno la puede traer a memoria y pensar en ella. Como resultado ganamos entendimiento de ella y podemos hablar con Dios sobre ella, tornando nuestras ideas y preocupaciones en oración.
Yo estudio la palabra, yo memorizo la palabra y yo puedo entonces considerarla, tener un entendimiento y traerla a Dios en oración. La meditación entonces me va a invitar a autoexaminarme, a amonestarme, a aún animarme según la sabiduría que esté plasmada en las escrituras que esté estudiando y no la sabiduría humana y mundana de nuestro propio entendimiento. Mira lo que dice el Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esto solamente lo puede hacer uno que está inmerso en la palabra, uno que ha conocido la palabra, uno que de día y de noche, eso implica constancia, está susurrando, hablando la palabra. Ay, si viniera alguien a decirme algo y me animara, oye, tienes la palabra cerca de ti. Ministra tu alma. Qué bueno por los hermanos que se preocupan por nosotros, que nos hablan la palabra, que nos ministran. Y eso es necesario, la edificación mutua. Pero tenemos la palabra para nosotros tomarla y hablarle aún a nuestra alma. El ejemplo nos lo da el salmista. Y finalmente, dice un comentarista, que el camino del justo se va a evidenciar en la sumisión a la revelación divina. Escuche eso. Se va a evidenciar en mi sumisión a las escrituras, el estudio de las escrituras, su memorización, tener entendimiento de ella, ponderarla seriamente, el exhortarnos a nosotros mismos con ella, estaría inconcluso si no obedecemos y aplicamos lo que Dios nos ha mostrado en dicho proceso. La sumisión y la obediencia a la palabra de Dios es el camino que el justo transitará. El justo se va a conformar, su vida va a conformarse, va a tomar la forma de la palabra de Dios y no de la sabiduría de este mundo. Y eso es lo que el salmista nos está diciendo. Oye, ¿tú quieres saber cómo es el camino del justo? El camino del justo no es escuchando la sabiduría humana. El camino del justo es asociándote, que tu vida esté puesta en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene la capacidad de salvar al hombre, tiene la capacidad de instruir al hombre, de santificarlo. Y el salmista nos está diciendo, ¿tú quieres vivir una vida plena? ¿Tú quieres vivir una vida próspera? ¿Tú quieres vivir una vida sin manchas? Tienes que estar sumergido en la palabra de Dios. Si nuestra vida no está en la palabra de Dios, si no nos conformamos, no tan solo medito en ella, sino que la obedezco, estoy decidido a ponerla en práctica, porque Dios demanda eso de nosotros. Seguiremos viviendo en nuestra anterior manera de vivir, pendulando entre la religiosidad y el libertinaje. Pero el Señor no nos llama a estar en ninguno de esos dos extremos. El Señor nos muestra hoy a través del Salmo que Él desea que nos conformemos a su palabra, porque es mediante eso que vivimos una vida próspera, que vivimos una vida sin mancha. Y eso nos lleva al tercer verso, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y aquí el salmista otra vez utiliza otra imagen. En esta ocasión compara al hombre justo con un árbol. Y si él es el árbol, entonces estas corrientes de agua son su palabra, que producen vida, madurez y fruto. El Señor nos muestra cuál es el resultado final de nosotros separarnos de la sabiduría humana, abrazar la sabiduría en las Escrituras. Nos dice, tú vas a vivir una vida próspera. Es interesante que el salmista dice que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Yo pensaba que era como que un lugar que tenía un cuerpo de agua y estaban los árboles cerca, pero esto no implica eso. Estos son zanjas que se van creando cerca de este plantío de árboles por los cuales corren agua. Hay una corriente que va nutriendo a los árboles.
Esto nos muestra la necesidad que nosotros tenemos de permanecer en Él, así como Juan 15 nos habla. Hay una necesidad nuestra de ser saciados por esta agua, que es la que produce vida en nosotros, vida espiritual, que es la que nos lleva a madurar en la fe. Mira esto, qué interesante dice, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Hay dos cosas aquí trascendentales. El estar vinculado a la palabra de Dios va a producir madurez en nuestra vida. En cada uno de nosotros hay inmadurez. En cada uno de nosotros hay mucha inmadurez espiritual. Y la única manera en la cual yo puedo crecer en ser un árbol, ¿verdad? Manteniéndonos en la ilustración que el salmista está usando, es a través de las Escrituras. Hombre que estás aquí, ¿quieres madurar en el Señor? Tu vida tiene que estar vinculada a la palabra. Mujer que estás aquí, joven que estás aquí, has conocido al Señor. ¿Quieres madurar? ¿Quieres crecer? Tu vida tiene que estar cimentada en las Escrituras porque es la única capaz de hacerte florecer. El florecimiento habla de madurez. Dios no intencionó que tú vinieras al reino y te quedaras siendo un niño. Es tiempo también de que poco a poco en el tiempo del Señor vayamos madurando en Él. Va a haber situaciones en nuestra vida que tendremos que enfrentar una y otra vez. Pero yo estoy seguro que el deseo del Señor es proveernos lo necesario mediante sus Escrituras para que nosotros podamos madurar y no sigamos chocando con la misma pared, con el mismo pecado. Amén. Todo árbol produce fruto en su tiempo. Y esto significa que Dios va a hacer perseverar a los creyentes, aún en la adversidad. El creyente dará fruto si se mantiene sumergido en la palabra, si se conforma a la palabra. Pero a la misma vez nos muestra que Dios soberanamente es quien dará el fruto en nosotros, quien dará la productividad. Y habrá momentos, y yo creo que aquí el salmista está haciendo referencia a nuestra vida y a cómo traemos gloria a su reino. Y yo creo que habrá momentos en específicos en los que Dios nos utilizará y permitirá que seamos fructíferos en diversas áreas mientras Él nos preserva. Esta es la verdadera prosperidad. Nosotros estamos tan mal acostumbrados, mis hermanos, a pensar que la prosperidad está siempre vinculada al éxito profesional, al éxito económico, al tener mucho caudal económico, al tener buena salud. Pero el contexto aquí nos aclara de que Dios no está hablando de esta clase de prosperidad. El contexto aquí está apuntando a la ley del Señor, a todo el consejo de su palabra, y nos está mostrando que la verdadera prosperidad está en que yo pueda vivir en conformidad, obedeciendo, haciendo la voluntad de mi Señor. Hermano, esa es la verdadera prosperidad. ¿De qué te vale haber alcanzado el mundo y que tu alma se pierde? Tener tanto dinero y que vivas dándole la espalda a Dios en rebelión contra Él. Oye, en este año tuve que pagar mucho Hacienda, pero qué bueno, porque estoy haciendo lo que Dios me llama en el sentido de obedecer, de ser honesto, de no robar. En este año tuve que hacer esto, wow, todo el mundo me dice que no lo debía haber hecho, que tenía esta otra alternativa, pero yo quiero honrar al Señor con mis obras. No porque me vayan a salvar, sino porque son un reflejo de su obra en mí y de quién yo soy en Él. Esa es la verdadera prosperidad. Mientras, aquí me voy a meter en un problema, pero lo digo como quiera. Mujer, que estás aquí en esta mañana, madre, mientras hoy la sociedad celebra que la mujer salga de la casa, y digo esto con mucho respeto, por favor, las hermanas que están trabajando, no me refiero a eso.
Me refiero a la idea de salir de la casa porque es algo malo. De que el verdadero éxito está en hacer esto o tener X profesión. No dejes que nadie menosprecie lo que el Señor les ha permitido en este tiempo hacer, si Dios te ha permitido en este tiempo estar en tu hogar. Y hacerlo y edificar la vida de tus hijos y de tu familia por medio de la crianza en el hogar. Quiero ser cuidadoso. Yo no estoy diciendo que las hermanas que tienen un trabajo afuera lo están haciendo mal. Yo no estoy diciendo eso. Estoy hablando de la actitud de decir, yo estoy completa. Y así mismo con los varones. Yo estoy completo en alcanzar esto y lo otro. No. Queremos hacer la voluntad de nuestro Señor. Amén. La verdadera prosperidad está en hacer la voluntad de Dios. Y ahora, para finalizar, el salmista entra en un contraste y dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y aquí la ilustración es bien distinta, bien diferente. Porque de ser un árbol plantado junto a corrientes de agua, ahora el salmista toma y dice como ilustración que aquellos que viven en incredulidad y de espalda a Dios son como la paja que arrastra el viento. Nuestra vida fuera de Dios no tiene valor alguno. Nuestra vida fuera de Dios es fútil, es inútil. Y esta es la ilustración que el salmista está haciendo. El salmista está diciendo que aquellos que viven en incredulidad y rebelión contra Dios son como la paja que arrastra el viento. En la antigüedad la paja se utilizaba para, en la temporada de cosecha, tirarlas hacia arriba con el grano. El grano caía y lo podían recoger mientras que venía un viento y arrastraba la paja. Y así nos habla y nos dice qué sucede con la vida de aquel que está dándole la espalda a Dios. El incrédulo está muerto espiritualmente. El incrédulo es un hijo de desobediencia, de ira, así como establece la carta a los Efesios. El incrédulo, sus obras no traen gloria a Dios, aunque providencialmente en ocasiones Dios les utilice. De manera que el camino del justo es un camino que está en total conexión con la palabra, mientras que el camino del incrédulo es un camino que está alejado de Dios y vive una vida fútil e inútil. Y el resultado de eso será que cuando nos toque rendir cuentas delante de su presencia, estas personas tristemente experimentarán el juicio completo de nuestro Señor. Y es lo que está apuntando el verso 5. Todos nosotros, mis hermanos, todos nosotros vamos a estar delante de la presencia de nuestro Señor y vamos a rendir cuenta. Los creyentes en el tribunal de Cristo, como bien lo establece 2 Corintios 5:10 y Romanos 14:10, nos presentaremos delante de Él y Él juzgará nuestras obras, no para quitarnos la salvación ni nada por el estilo, ni para castigarnos, pero para darnos recompensa en base a nuestras obras en Él. Y de la misma manera, en su venida en gloria, los incrédulos tendrán que responder por su incredulidad, su rebelión ante nuestro Señor. Y todo el peso del juicio y del castigo de nuestro Señor lo recibirán. Por tal razón el salmista cierra en el verso 6 diciendo lo siguiente: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y aquí hay un paralelismo también, pero en esta ocasión el salmista está comparando o contrastando dos ideas contrarias. Y yo no creo que el énfasis que el salmista esté dando en este último verso sea en nuevamente resaltar la ruina que le espera al incrédulo. Yo creo que el salmista aquí está utilizando la ruina que le espera al incrédulo para resaltar su cuidado, su protección, su salvación, que Él nos va a hacer perseverar, que Él nos preservará del juicio eterno. Es interesante que Él diga, porque Jehová conoce el camino del justo. Esa palabra conoce entra en contraste con perecerá.
Conoce implica una relación íntima, un vínculo de amor, por lo tanto implica una relación salvífica. Él nos conoce. Y como Él nos conoce y somos suyos, Él nos va a preservar a nosotros en el día del juicio. Y eso debe traer un gran gozo y una gran esperanza para nuestras vidas delante del Señor. Amén. Así que, hermanos, resumiendo lo que el salmista quiso exponernos, el salmista nos muestra cómo vive el justo. El justo vive separado de la sabiduría de este mundo, abrazando y conformándose, obedeciendo la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Mientras que el incrédulo vive dándole la espalda a Dios y vive y termina o tiene un futuro de ruina delante de la presencia del Señor. Él es el que nos libra y nos protege de eso. De manera que en esta mañana, hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de responder en fe a nuestro Señor después de haber escuchado esto. Aquellos que son creyentes, permítame terminar diciéndoles esto. Cuando miramos estas cualidades de este hombre bienaventurado, no podemos dejar pasar que estas cualidades las vemos completamente en nuestro Señor Jesucristo. Él es el hombre bienaventurado. Yo no estoy sugiriendo que el salmista directa o indirectamente está hablando de Jesucristo en este salmo. Yo lo que estoy diciendo es que cuando miramos esas cualidades descritas por el salmista, es imposible no verlas en nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero hombre bienaventurado, quien pudo cumplir completamente la voluntad del Señor, quien se deleitó completamente haciendo la voluntad de nuestro Padre. De manera que, mis hermanos, al ser confrontados con esta verdad en esta mañana, no pretendamos en nuestra propia fuerza ahora caminar o transitar por este camino. Entendamos que nosotros dependemos de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que mirarle a Él para vivir de esta forma. Él es quien nos capacita, Él es quien nos habilita, no nosotros mismos en nuestra propia fuerza. Es Él en medio de nosotros quien nos capacita para vivir de esta manera. Amén. Miremos primeramente en Él y confiemos en que mediante su palabra Él nos va a capacitar para conformarnos y vivir esta vida. Segundo, si hubiese alguien entre nosotros que vive una vida ética, moral muy buena, pero si tú no estás seguro de que realmente Dios te conoce como conoce a los suyos, en esta mañana el Señor te está llamando a arrepentimiento y a que abandones tu rebelión y tu incredulidad delante de Él, que deposites tu fe en el Señor Jesucristo en arrepentimiento. Hermanos, el Señor nos ha hecho suyo. El Señor nos ha hecho suyo. Somos su herencia. Vivamos en conformidad a esa identidad que tenemos en Él y no en conformidad a nuestra vieja criatura. Amén. Padre, te doy gracias porque tu palabra es clara. Y en donde yo estoy limitado, Señor, en donde yo estoy limitado, ahí tu Espíritu Santo trae claridad. En donde yo no llegué, ahí sí tú puedes aclarar todo. Y por lo tanto te pido que tú levantes fe en el corazón de mis hermanos para ver que ellos son bienaventurados, para ver que tú les has llamado a una nueva vida en ti, y que por medio de las Escrituras, en conformidad a ellas, tú los llevas a vivir para gloria y honra tuya. Que tú los has de preservar y los harás perseverar en el día final, porque tú les conoces. Ayúdanos a ser obedientes en esta mañana a tu palabra y a vivir deleitándonos en la meditación de tu palabra, estudiando tu palabra, memorizando tu palabra, considerando, ponderando, pensando intencionalmente en ella, pero a la misma vez obedeciéndola, para poder vivir esta vida próspera que el salmista nos describe, que es haciendo tu voluntad.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.